Listo. Entonces, como decía, tenemos siempre un espacio de probabilidad y en él podemos definir una variable aleatoria, un proceso estocástico o un proceso estocástico de vectores aleatorios, como es el caso de un portafolio Ok. o una acción. Y cada acción en el tiempo t es una variable aleatoria. El precio de la acción en el tiempo. ¿Listo? Ok. Es una variable aleatoria, una acción, bueno, listo, esa es la idea. Entonces, bueno, ¿qué prosigue? Listo. Entonces, bueno, sobre el portafolio definíamos ayer la pérdida del portafolio y llegamos a que la pérdida es un modelo lineal. Ahí en esa parte, digamos. Nosotros recordemos un resultado, Ujú. dando, recordando, tenemos que la pérdida, ¿sí? Es igual a menos una constante que depende del tiempo Ujú. más un vector que también depende del tiempo multiplicado por x sub t más 1, que era el incremento de los factores de riesgo. ¿Sí o no? Sí. El incremento de los factores de riesgo. ¿Sí? O sea, estos son vectores, esto es un vector y esto sí es una constante. Si yo ya tengo el tiempo t, entonces esto es constante, este b de t transpuesto es constante y lo único variable es el incremento de los factores de riesgo, ¿vale? Ok. Único, sino que estos yo considero que yo los puedo controlar, mientras que estos no. Estos son más fáciles de estimar, mientras que esto la idea es poderlo estimar. Respecto. Ok. Y en Esto vale. SDT, entonces SDT es el modelo que yo tengo en T y de los factores de riesgo. ¿Listo? Ese es CDT. ¿Y Esa quién? es la función de distribución. No, aunque bueno, usamos la misma F, pero no. Perdóneme, esta es la derivada con respecto a T. Nosotros estamos manejando mejor así para que se entienda mejor. Aunque el libro, las notas de clase la manejan así. Si nosotros nos acordamos, nosotros dijimos, bueno, vamos a modelar nuestro portafolio. ¿Y cómo lo vamos a modelar? Con una función que depende del tiempo y de unos factores de riesgo. Entonces, Sí. esa función, como ya conozco al tiempo t, entonces esa la vamos a llamar c sub t. Y yo quiero estimar L sub t más 1. ¿Listo? Ok. Esa es C de t. Y B de t simplemente es el vectorcito cuyas componentes son, la primera componente Eh, es, Una pregunta, pero esa es la derivada con respecto al ZT. es con respecto al tiempo. Ah, listo. Ahora, el B de t sí es la derivada de f, pero con respecto a z, pero z es un vector, o sea, es un vector que tiene la derivada de f con respecto a z sub 1, evaluado en t y z de t, la derivada de f con respecto a z sub 2, t y z de t, hasta la pésima acción modelada z sub p, t en z sub t. ¿Listo? Es algo que esto se denomina jacobiano. Cuando uno tiene una función de varias y le saca la derivada a cada uno, eso significa jacobiano. Eso es, digamos, como notación. El jacobiano de f con respecto a z. Cuando hay varios componentes. Ajá, jacobiano. Cuando hay varias variables, varias componentes en la derivada. Entonces, este vectorcito lo multiplico por el otro, que es el factor, el incremento de factores de riesgo, que también es un vector. Vemos que
incremento de factor de riesgo se define como z de t más 1, el factor de riesgo en z más 1, un vector, menos el factor de riesgo en z, que también es un vector. Entonces, este de naturaleza es un vector aleatorio. Ok. Bien, vamos bien, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces vamos a ver unos modelos. Entonces nosotros, ese es el camino prácticamente. Entonces, ¿qué nos falta? Nos faltan dos cosas. La primera es ver quién es este incremento de los factores de riesgo. Y la segunda cosa es cómo yo modelo mi portafolio. Entonces vamos a empezar a ver cómo modelos, diferentes modelos de cómo modelar el portafolio. Entonces vamos a ver esos ejemplos de modelado. Ujú. Modelado de portafolio. Bien. Entonces la idea básica es que vamos a modelar esos portafolios. Esa es la idea. Entonces, PAP, un portafolio, o sea, un proceso estocástico, ¿sí? Un portafolio, Ujú. un proceso estocástico de vectores. Recordemos que VT es un vector, eso es importante. Bien, un portafolio con D acciones, ¿listo? O sea, B sub T es igual al vector S sub 1 T y así hasta S sub D evaluada en el tiempo T. Ujú. Entonces, esto es un vector aleatorio, por eso le coloco cola, y esto sí son variables aleatorias. Pero como dependen del tiempo, entonces son procesos estocásticos univariados. Mientras que todo el portafolio es un proceso estocástico vectorial o proceso estocástico multivariado. Listo. Y sea, y sea, y sea lambda, lambda sub j, números reales, que los llaman los números de compartimiento de la acción en el P. Acá los llama así, pero son números reales, ponderaciones de la acción, ¿vale? Son ponderadores, estos son ponderadores. O sea, como una fracción. Sí, o sea, por ejemplo, yo voy a colocar este ejemplo para que se entienda. Yo quiero hacer una sopa, entonces yo le coloco una proporción de papa, una proporción de tomate, una proporción de cebolla, y digamos son cantidades, entonces coloco tantos gramos, esos son los ponderadores. Entonces un portafolio va, voy a ver un portafolio como una ponderación de acciones en donde yo pueda ver la ganancia conjunta de todas esas acciones, ¿sí? A ver si me hago entender. Entonces, Sí. resulta que esta acción me puede dar más ganancia o más pérdida. Incrementa o incrementa. Si resulta que esta acción incrementa su producción igual a esta, pero entonces la ganancia o la pérdida, pues van a ser iguales. Pero si esta es más influyente, o sea, puede que hayan subido o bajado la misma cantidad, pero si, por ejemplo, esta tiene más tasa de interés o menos tasa de interés, entonces son ponderadores que me dicen cuánto influye la acción. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, vamos a llamar, vamos a modelar a V de t, la vamos a modelar ya no como un vector, ¿sí? Ya no los vamos a ver independientes, sino lo vamos a ver como una ponderación de las acciones. Entonces, la sumatoria, o sea, es lambda 1 por la acción 1 en el tiempo t, más lambda 2 por la acción 2 en el tiempo t, y así hasta lambda t por ese sub d en el tiempo t. Entonces, mi portafolio ya lo voy a ver conjuntamente, y eso es, digamos, lo que quiere modelar el modelo stock, que yo vea conjuntamente mi portafolio.
Ya no lo veo separado, sino ya lo modelo conjuntamente. En mi portafolio queda automáticamente dependiendo de las ponderaciones de las acciones, ¿vale? Ok. Sí, sí es claro. Entonces, por ejemplo, Sí, ahí está, claro. la acción del café no es tan influyente como la acción que yo estoy en divisas con el dólar y no es tan fuerte como la acción de Coca-Cola. Pero entonces la acción del dólar, digamos, le tengo más peso, porque si gano, gano más y si pierdo, pues pierdo más. Es como la que más pesa. Entonces le pongo unos ponderadores. ¿Listo? Mm, Ese modelo, modelar así el portafolio, es lo que se denomina el modelo de stock. ¿Listo? sí. ¿Vale? Ese es el modelo de stock. Ponderar las acciones, ver el portafolio como la ponderación de acciones. ¿Vale? Ah, ¿Cómo ok. vamos? ¿Bien? Bien, no, sí, estoy claro. Listo. Bien. Entonces vamos a hacer un poquito de calculitos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta sustitución. Vamos a llamar a Z sub T J, o sea, la acción mejor dicho, la acción J décima en el tiempo T va a ser igual, perdón, la variable Z en el tiempo T, estoy haciendo un nuevo proceso estocástico que va a ser el logaritmo de los precios de las acciones en el tiempo T de la acción J. Entonces, Z de T nos queda un nuevo proceso estocástico, un nuevo vector. O sea, el modelo de stock es el de arriba, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, Este, listo. las diapositivas lo tienen ya como sumatoria. Entonces, B sub T es la sumatoria desde J igual 1 hasta D de los lambda sub J por S sub J, coma T. Es esto. Ah, ok, listo. La suma de ponderaciones de las acciones. O sea, el portafolio ya lo voy a ver como una suma de las acciones. Listo. Y ahí abajo tienen el de los eventos eh, que afectan las acciones. El de Ujú. los factores de riesgo. O sea, lo que es que eso es lo curioso, ¿no? Que en este modelo de esto, eso es muy curioso. En este modelo de esto, o sea, no tengo, los riesgos no son ajenos a al portafolio, sino que son las mismas acciones, los factores de riesgos para el portafolio, sino que yo estoy ahí, sino que yo estoy ponderando esas acciones. Como la de rojo acá, Ah, ok. ponderando esas acciones. ¿Te aclaré tu duda? Sí, 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 sí. Ahí estoy. Sí, es eso. Es, el ZT mayúsculo, ese es una constante, ¿cierto? Este ZT con colita, todo lo que sea con colita es un vector. Y lo que sea mayúscula es variable. Entonces, Ok. mayúscula variable, minúscula constante. Por ejemplo, acá el lambda está minúscula, entonces es constante. Pero cuando el lambda sea mayúscula, puede ser o matriz o variable. Yo especificaría ahí. Por Ok. ejemplo, si hay una letra mayúscula, variable. Acá nosotros teníamos CDT y BDT. BDT y CDT ya son constantes porque ya sé la información en el tiempo T, mientras que X mayúscula T más uno ya es variable. Y si Mm, tiene colita, entonces es vector aleatorio. listo. Entonces, en ese caso, el ZT es igual a una C, ¿sí? O es una paréntesis. Este ZT es un vectorcito que va a tener a todos estos ZTJ. Va a tener al ZT1, así hasta el ZT. Va a ser un vector aleatorio que tiene Ah, colita. Esa colita significa vector aleatorio. Vector. O no sé, hay otra nomenclatura que es así. También se puede. O digamos, pues en las diapositivas simplemente es más sencillo porque simplemente le colocan una negrilla.
Entonces, más sencillo. Y Pero ya con la negrilla se sabe que es un vector. con la negrilla se sabe que es un vector. Ujú. Pero entonces, como no, acá se sabe que es un vector ZT. Mm, Y ZT tiene a todos los ZTJ. Pero como no tengo negrilla en el S, por eso le coloco la colita, ¿vale? ah, ok, listo. Muy bien. Entonces, bajo este modelo vamos a encontrar lo que queremos, ¿no? Queremos encontrar mi modelo lineal para predecir el futuro de manera lineal. Entonces hay que hacer una serie de transformaciones. Entonces nosotros teníamos que el modelo de stock es que el portafolio es la combinación, voy a usar uno más suave, un color más suave. Sí. Teníamos que el portafolio lo estoy modelando como una combinación del precio de las acciones. Pero si nosotros vemos acá esta transformación de que ZTJ, el logaritmo de J, pasando al exponencial nos queda la sumatoria desde J igual a 1 hasta D de los lambda sub J e a la Z sub T J. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Todo esto lo estamos haciendo para llegar a esto. Esa Para parte llegar. del exponencial, si no la... O sea, el ZT lo modelan con un exponencial. Voy. Es para llegar a esto. Un modelo lineal es para eso. Es para predecir mi portafolio con respecto a las acciones. Pues entonces, no, la parte que no se entiende es esta parte. Entonces, como Z sub TJ es igual al logaritmo natural de S sub TJ, ¿sí o no? Acá se definió. Ok. Eso implica, sacando exponente a ambos lados, exponente de Z sub TJ, igual exponente de esto es el mismo S sub TJ. Entonces vamos a reemplazar ese S sub TJ acá. Entonces, en vez de colocar S sub TJ, vamos a colocar E a la Z sub TJ, ¿vale? Y estos son los logaritmos de las acciones. O sea, Z sub TJ es los logaritmos de las acciones. Ah, ok. ¿Vamos bien? Sí, ahí solo hizo el reemplazo. Ok. Correcto. Listo, súper claro. Esa es la idea. Entonces, nosotros queremos predecir pues, el futuro, dado el presente y el pasado. Esa es digamos, la tarea de la predicción, ¿no? Querer saber el futuro, dado el presente y el pasado. O sea, ahí está el valor de la acción en términos de las variables de riesgo, ¿sí? Ajá. Mm, O ok, sea, los sí, factores de el riesgo. portafolio está en términos, o sea, las variables de riesgo prácticamente son estas S sub J, Sí. son las mismas S sub J, ¿sí? Pero pues están cambiando como una función de las S sub J, pero quedan igual dependiendo de las acciones. Pero sí, tiene toda la razón. Estas pasarían a cumplir el papel de las factores de riesgo que notamos arriba como Z también. Ujú. Es correcto. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo que es la predicción. Predicción. ¿Qué nos interesa? La pérdida. Esto nos interesa la pérdida. Entonces nosotros tenemos que la pérdida en el tiempo T más 1 se define como el negativo de la acción en el tiempo T más 1 menos, perdón, el portafolio en el tiempo T más 1 menos el portafolio en el tiempo T. Como lo estamos modelando como la combinación lineal de acciones, variable aleatoria. Y esto es igual a menos el B de T más 1. ¿Qué es el B de T más 1? Entonces, el B de T más 1 es la sumatoria desde J igual 1 hasta D, así lo estamos modelando, de lambda sub J e a la Z sub T, J más X sub T más 1, J. Esto se debe a la descomposición entre los factores de riesgo más el incremento de riesgo, Ok. menos la sumatoria. ¿Cómo se definiría? Igualito. De J igual 1 Ah, hasta D, sí. pero E a la Uno que hasta está en D, el tiempo de la, y a la ZT, J, solamente. tal cual, está perfecto. Listo, entonces teniendo esto, nosotros tenemos a alguien en común.
Pues primero la sumatoria. ¿Sí? Los segundos son los lambda. Podemos sacar menos sumatoria j igual a 1 hasta d de los lambda sub j y de las exponenciales. ¿Sí? Eso es lo que podemos sacar. ¿Qué queda dentro? Queda dentro e al incremento del riesgo, ¿sí? Menos, y pues acá saqué todo, entonces menos 1. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, bueno, menos sumatoria desde j igual a 1 hasta d de lambda sub j. ¿Quién es exponencial de z sub tj? Vemos acá como definíamos. Exponencial de ztj, ¿quién es? ST, el Nos valor quedan, de la acción. nos quedan las ponderaciones de la acción. Otra vez, las ponderaciones de la acción de sub j, perfecto. Sub j, ponderaciones de la acción, multiplicada por pues, la función que depende del riesgo, que Mm, pues es ese factor que nos quedaba en la otra ecuación. sí, cierto. ¿Qué tenemos acá? Entonces, tenemos lo que siempre queremos tener. ¿Qué tenemos nosotros acá? Queremos ¿Cuál, modelar cuál? el futuro con observaciones del presente, del presente y del pasado. Si nosotros notamos, estos son precios de acciones en el presente, ¿sí o no? Sí. Los conocemos. Estos son ponderaciones que los conocemos dependiendo cuánto nos afecta una acción al portafolio conocido. Sí. Entonces voy a colocar lo conocido con morado y lo que no conocido pues, en rojo. Esto es morado. Esto es morado. Lo único que es rojo y que aclarábamos la sesión pasada es el incremento en los factores de riesgo. Eso es lo que nosotros vamos a tener que modelar. ¿Vale? Pero estos son constantes, ¿sí o no? En el tiempo T, ¿no? En el tiempo T. Sí, claro. En, cuando yo denote F sub T, no sé si ya han usado esa nomenclatura, F sub T. Sí, una F como mayúscula, pero ahí es F mayúscula DL. Creo que. Este F así, este Pero F, como F sub curvo no T, lo recuerdo. significa la información hasta el tiempo T, ¿listo? Cuando Ah, yo ya sé la información hasta el tiempo T, sí, la filtración. la filtración, exacto. Lambda sub J y S sub T J son constantes cuando yo ya estoy acá. Obviamente en un T-1 es una variable aleatoria porque no ha ocurrido, pero dado F sub T son constantes, ¿vale? Ujú. Bueno, es información ya sabida cuando yo estoy en el tiempo T. Entonces, estos señores de acá simplemente son ponderadores que los vamos a llamar W sub J y eso depende de T. Entonces, esto va a ser igual a una sumatoria desde J igual a 1 hasta D de esas ponderaciones, esos pesos, multiplicado por E. La idea es que nosotros vamos a modelar esto. Por ahora, Ah, a o sea, llamar. es igual está, ¿es solo el XT o qué parte Y, varía? o sea, acá rigurosamente pondríamos este, pero lo pondríamos estimado. Y ya tendríamos uno estimado. Voy a colocarlo así. Corrito de temas un ojo. De hecho, acá como ya es usted, como ya es estimado, entonces lo llama X u J en el tiempo T más 1. Estos toca estimarlos, porque no los conocemos aún. Estos toca estimar. Pero conociendo esos estimados, ya podemos estimar la pérdida en el tiempo T más 1. Ah, ya entiendo. Así, Esto es una pero, estimación. Ya podemos estimar la pérdida porque lo único que tenemos que modelar es esto. Para ok. modelarlo, tenemos que empezar a ver un poquito de, de probabilidad un poquito fuertecita, pero vamos a repasar. ¿Vamos No, acá bien? ¿Vamos acá bien?
Sí, ahí lo único es el W minúsculo, ese significa la multiplicación entre la ponderación y el otro, el valor de la acción. Esto es W minúsculo sub J en el tiempo t. Simplemente W minúscula sub J en el tiempo t es lambda sub J por el valor del precio que tomó en el tiempo t sub J. Voy a colocarlo minúscula porque ya es observado. Entonces, son constantes que ya se tienen a priori. Son constantes. Constantes que son lambda sub J, la influencia de esa acción al portafolio. Y ese sub TJ es el precio de la acción en el tiempo t. Recordemos que estamos en el caso hipotético de que estemos en el tiempo t, queriendo predecir el tiempo t más Ok, estimar esa pérdida o esa ok. ganancia. Y por eso se llama teoría del riesgo, porque nosotros queremos estimar cuánto se pierde o cuánto se gana al comprar un portafolio, al adquirir un portafolio, al meterme eso. Pero se estima, porque no sé, o sea, es un juego, ¿no? Si esto me da la idea, estos modelos sirven, Ujú. pero pues la incertidumbre es grande. Uso, uso, uso la frase de Vox, creo que es. Dice, todos los modelos son malos, están mal, todos los modelos están mal, pero sirven porque disminuyen un poquito la incertidumbre. Sí, es eso, es eso, eso. Entonces, en esto nosotros queremos modelar la pérdida dado unos factores de riesgo. Entonces, reducimos el problema. Vamos a recapitular para que se entienda todo. Nosotros hemos hecho un camino. Nuestro primer camino es primero escoger, o sea, bueno, nosotros hicimos varias cosas. Definimos lo que es la pérdida del portafolio. El primer paso es escoger un modelo de portafolio dado unos factores de riesgo. Dados unos factores de riesgo. Mm, De riesgo. ¿Qué modelo ya vimos? Por ejemplo, stock. ¿Listo? El modelo de stock, el portafolio lo estoy modelando como una ponderación de las acciones. Segundo paso. Segundo paso. Utilizar toda la teoría que vimos que reducía este, la, la, mm, la función de pérdida. Entonces, eh, reemplazar, bueno, encontrar la función de pérdida, L sub t más 1 en términos de, 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 de los valores, de los factores de riesgo en el tiempo t, ok. ¿ya? Encontrar la función de pérdida de L más 1 en términos de los factores en el tiempo t y el incremento en los factores de riesgo en el tiempo t más Ujú. 1. Voy a colocar paréntesis, este x sub t más 1. Recordemos que es vector que tiene esas j t más 1, variando j desde 1 hasta t, las de acciones. Ajá, claro. Listo. Entonces, eso es lo único aleatorio que me queda. Lo aleatorio tengo que modelar. Entonces, se me reduce a modelar los crecimientos de factores de riesgo. Y por último, que es lo que no hemos visto, estimar, estimar, estimar x sub t más 1. ¿Listo? Y eso es lo que está llamando x sub más 1, minúsculo. Ahí se está modelando ¿qué, perdón? La diferencia de los factores de riesgo. Ajá, esta es la diferencia de los factores de riesgo.
Ujú, ok. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, Bien, sí, ahí vamos bien. ¿no? Ese es el método Gauss. El gorrito de arriba, ese de la X mayúscula es estimado. Estimación. Listo, estimación. Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho en el modelo de stock? Ya escogimos un modelo, ¿cierto? El modelo de stock. Ujú. Segundo paso, ¿ya lo hicimos? Encontrar la forma, sí, sí, la de Ya, la de pérdidas ya la encontramos, sí. ¿sí o no? Ya lo hicimos. Entonces, vamos pues a hacer, dame un segundito, confirmo una cosa. Claro. Listo. Entonces, acá en español. Listo. Bien. Entonces, bueno, entonces estimar en el tiempo T más uno y definir los factores de riesgo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Súper, ¿no? Sí, sí, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Bien, esa es la idea. Entonces, eh, entonces, esa es la cuestión. ¿Qué paso nos falta? Estimar el modelo para la diferencia. Correcto. Entonces vas a leer el segundo paso y vas a ver que ya lo hicimos. Ya encontramos a L de T más uno en términos de lo presente y en términos del factor de riesgo futuro, que es el que queremos estimar. Entonces, vamos a comenzar cómo estimar esos factores de riesgo para el modelo stock. Para eso vamos a recordar eh, una, una cosa de teoría de vectores aleatorios. Entonces, recordemos lo que es un vector aleatorio. Entonces, definición, vector aleatorio. Vector aleatorio. Entonces, ellos siempre van a estar medios sobre el mismo espacio de probabilidad, sea omega, f y p, un espacio de probabilidad Sí, y sea x, un vector x1 hasta xd. Dicha colección, dicha colección, recordemos que colección lo estamos manejando también como vector, dicha colección de variables aleatorias se considera sí, vector aleatorio. Es una colección finita de variables aleatorios. ok, sí. Vector aleatorio. Vector aleatorio. Considera vector aleatorio. Entonces, es un conjunto finito de variables aleatorias que tiene unas características. Entonces, vamos a ver las características. Características. Entonces, él va a tener, es una función de distribución acumulativa conjunta. Vamos a definirlo. Yo sé que son varias definiciones, pero son necesarias. A ver, se llama función de distribución acumulativa conjunta. ¿Y cómo se define? Entonces, la función de distribución acumulativa del vector x1 hasta xd, evaluado en un x1 fijo hasta un xd fijo, es simplemente la probabilidad conjunta de que la variable aleatoria, la primera variable aleatoria sea menor o igual que el valor indicado para la primera variable aleatoria. La segunda variable aleatoria sea menor o igual a al segundo valor dado. La décima variable aleatoria sea menor al décimo valor dado. ¿Está claro que es una distribución conjunta? O sea que se vaya acumulando
a medida que avanzan las variables. Uy, es que el menor igual, es que si no entiendo la relación entre la X mayúscula y la minúscula del estilo. Vale, vale, vale. Vale. X mayúscula es variable aleatoria. X Sí, minúscula es valor dado. Por ejemplo, listo. f de la variable, por ejemplo, edad, vamos a llamarla x es edad, y y es peso, evaluado en 15 años y de peso 52 kilos. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que el peso sea que la edad sea menor que 15 y que el peso sea menor que 52 kilos. Mm, ¿Sí? Sí, es ah, claro este ejemplo, ¿sí o no? o sea, es probable que sea, sí, es como menor hacia abajo. Ya. Exacto, o sea, esos X minúsculas van a ser valores dados. ¿Listo? Ya, o sea que para el X1 siempre hay una probabilidad de que sea menor al X estimado. Exacto. O sea, la f de mayúscula de XY evaluado en dos valores fijos, porque estos minúsculos son fijos, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que el valor dado. Dame un segundillo, dame un segundito. ¿Cómo es que se hago para acá? Eso. Entonces, la función de distribución acumulativa es eso. Vamos a ver un ejemplo práctico para que se entienda, porque vamos a usar mucho eso. Son cosas que son útiles, son útiles. Sea cita el experimento aleatorio. Bueno, vamos a considerar. Tenemos dos variables, éxito o fracaso. La variable aleatoria X, bueno, digamos cita es comprar un portafolio V, X y Y, un tiempo definido. No, no, por eso no le coloco tiempo. Se paga hoy y se ve en un año. ¿Sí? Algo muy sencillo. Compra Sí, un portafolio V, o sea, es un vector, cuyas componentes son X y Y, dos acciones. sí. Listo, lo compramos. La variable aleatoria X es gané en la acción X en determinado tiempo. Gané, gané. ¿Sí? La variable aleatoria Y también es ganar, pero pues en Y, gané. Ujú. Son acciones correlacionadas, por ejemplo, el precio del dólar y el precio del barril, Ok. digamos, son correlacionados el asunto. Entonces, o pierdo o gano, y o pierdo o gano. La probabilidad de perder en ambas es un octavo. La probabilidad de ganar en X, pero de perder en la acción Y, es un cuarto. La probabilidad de ganar, a ver, es un cuarto, démosle un octavo. La probabilidad de ganar, bueno, un cuarto. La probabilidad de ganar, a ver, de ganar en Y, o sea, esto de acá es Y, los Sí. valores que toma Y. Ese cero y ese uno son los Y minúsculas. Ujú. Listo. Listo. Y acá tenemos X, todo lo que es X, 0 y 1. Entonces, la probabilidad de que X pierda la acción y en Y gane es un Cuarto. medio, Ok. cuarto también, un cuarto. O sea, Y eso también ahora, puede ser arbitrario, ¿cierto? No. sí, 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 puede ser arbitrario. Y ahora, esta digamos que es dos cuartos, no puedo, tres octavos. Vamos a ver si suma uno, un cuarto más un cuarto más un octavo más tres octavos. Es igual a un cuarto más un cuarto más cuatro octavos. Y esto a un cuarto más un cuarto, un medio, más cuatro octavos que también es un medio, uno. Sí, tiene que dar uno porque es una distribución de probabilidad. Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, la función de distribución acumulativa XY en el valor un medio, un medio? Por definición, es la probabilidad de que la primera variable aleatoria sea menor que un medio y la segunda variable aleatoria sea menor o igual que un medio. ¿Cuándo X es menor que un medio?
Cuando X toma el valor, ¿qué? Cuando es menor a un medio, cuando Si no, solo, si solo está cero o uno, sí, solo puede ser cero. cero. Y también tiene que Y ser menor o igual a un medio. Ujú. Entonces Y también tiene que ser cero. Eso. ¿Cuál es la probabilidad de que tanto X como Y sean cero? O sea, ambas pierden. Mm, que ambas pierdan, pues un octavo. Un octavo. Muy bien. Esta, por ejemplo, f de x, y como va en todos los reales, menos 5 menos 4. Es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a menos 5 y y sea menor o igual a menos 4. No, eso sí no se puede dar. Cero. ¿Sí o no? La probabilidad de eso es cero. Ok. ¿Listo? Y la probabilidad de que x, y sea 8 y 10. La función de distribución acumulativa en 8 y Sí, en 10. no, 10, no. No, tampoco alcanza. Que sea la probabilidad de que x sea menor o igual a 8 y y sea Mm, menor o igual a 10. no, mentira, sí, sí pueden ser. Eso Es un. siempre pasa. Muy bien. Entonces, la función de distribución acumulativa medianamente es creciente, ¿sí? Ujú. Y se nota, ¿no? Mire, este es menos, estos son números negativos menores que estos, ¿sí? Va decreciendo. Entonces, cuando se dice que un vector, digamos, 5 y 4 se puede decir que esto es menor o igual que 6 y 7. Pues ambas 5 es menor que 6, 4 es menor que 7, ¿vale? Sí, Entonces se puede definir la función de distribución de un vector dado es sí. igual a la probabilidad de que el vector sea menor o igual al vector dado. Recordar que esto es equivalente a escribir todas las componentes del vector, x1 hasta xd, solo que en las diapositivas solo van a colocar negrilla, ¿sí? O sea, usted en las Mm, diapositivas solo va a ver negrilla, o sea, tiene que interpretar eso como un vector vector. aleatorio, ¿vale? Bueno, Voy a colocar acá cola, señor, no, eso no los explicó el profesor. y o sea, eso negrilla todo es un vector, todo lo que es negrilla. Si es O sea, tienen minúscula, que ser todos los componentes menores. todo, cada uno de los componentes menores, sí, señor, cada uno. Entonces, Y si llega a ser uno de los componentes mayor al del otro lado, entonces no lo cuento, solo cuento cuando, por eso este es i. Este x es menor o igual a 8 y es menor o igual a 10. Ambas se tienen que cumplir, ambas condiciones. Por ya, eso ya se entiendo. dice que el vector aleatorio sea menor o igual al vector dado. Al igual que definíamos la función de distribución acumulativa univariada ayer. ¿Cómo la definíamos? Con la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Acá ya entra la colita o la negrilla. Ok, Esa colita o esa negrilla implica que cada componente tiene que ser menor al valor. ¿Dudas? entiendo. No, este está todo claro. Muy bien, muy bien. Ya tenemos evaluado en x1 hasta xd la probabilidad de uno sea, por definición de orden en vectores, es que la primera componente sea menor a la primera componente, la segunda componente sea menor a la segunda componente y así hasta la décima componente sea menor. Listo. Esa es la función de distribución acumulativa conjunta. ¿Listo? Ya entiendo. Función de distribución acumulativa conjunta. ¿Listo? Es una característica de los vectores aleatorios. ¿Dudas ahí o todo súper claro? No, está claro. Muy bien. Entonces, vamos a ver otra característica. Esta característica se llama la covarianza. ¿Sí la has escuchado? Sí, la covarianza bueno, de las variables aleatorias, sí, claro. Muy bien. La covarianza, entonces, sea, sea, sea X un vector aleatorio eh, y sean
X sub y X sub J componentes del vector aleatorio. Ujú. Del vector aleatorio. La covarianza entre X sub y X sub J, variables aleatorias, es igual a la esperanza de X sub y menos mu multiplicado por X sub menos mu sub y multiplicado por X sub J menos mu J. Esta esperanza acá. Ok. Esperanza. Esa medida es lo que se llama la covarianza entre X sub y X sub J, denotada como sigma sub I J, Esa es la relación entre dos, sí, entre dos entre variables. dos variables del vector aleatorio. Recordemos que la esperanza de una X sub I es la integral, tantas veces la integral de décima, o sea, esto es décimo de veces integral, Sí. de X sub J multiplicado por la función de distribución conjunta por el diferencial de, perdón, de menos una veces. Acá está 1, acá está J menos, X sub J menos 1. Bueno, mentira, sí, es desde 1 hasta XD. Sí, de razón, de veces. Esa es la definición de la esperanza cuando yo tengo un vector aleatorio con una función de densidad conjunta. Esta no es la función de Ahí densidad. Sí, sí, la sí, sí. función de distribución conjunta se escribe con F mayúscula o F minúscula. La función de, perdón, la función de distribución no, solo la densidad. La densidad. Ah, La esperanza se acá con la densidad. Que recordemos, bueno, recordemos no porque creo que no lo he explicado. Bueno, expliqué una partecita. El teorema de Radon-Nikodym. sí. Teorema de Radon-Nikodym. Nikodym. El teorema de Radon-Nikodym lo que nos va a generalizar es esto. Si tú te acuerdas, en la clase de ayer, nosotros derivábamos la función de distribución acumulativa y la evaluamos en X, y esto lo llamábamos función de densidad, ¿sí o no? Sí, la Acá es función de igual, distribución. igual, solo que ya con un vector aleatorio. Entonces, sea X un vector aleatorio, se, se tiene que la derivada, pero ahora décima, porque es la dimensión del vector aleatorio, con respecto a x1 hasta xd, de Ujú. la función de distribución conjunta, es la función de densidad conjunta, ¿vale? O sea, es como es como la continuación o la extensión del otro, de la otra fórmula que acabo de escribir, ¿cierto? De la función de densidad. O sea, la derivada de la función de densidad es la función de distribución de todo el vector, ¿sí? Sí, señor, de Ok. todo el vector. Y ahí se dice que el vector aleatorio de dimensional distribuye f de x colita, evaluada en un x colita, dado un vector de parámetros. Por ejemplo, si es normal, entonces es el vector de medias y una cosa que ya vamos a ver que se llama la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Ya vieron matriz de varianzas y covarianzas? Sí, Pues las no, pues en las clases pasadas, pero en las otras materias sí, de varianzas y covarianzas. Pues más o menos. bueno, Que entonces pues las covarianzas recordemos, son más. sí, Pero ahí tengo una pregunta. ¿Y la función de distribución es la que acumula la función? Ah, no, mentira. sí, la que acumula la función de densidad. De aquí, esto es una extensión del teorema fundamental del cálculo y uno puede decir simplemente que Ah, ah, la función de distribución acumulativa es simplemente la integral de menos infinito hasta x1, la integral desde menos infinito hasta x2, la integral de menos infinito hasta xd, de la función de densidad conjunta, por eso le coloco estas colas, de, de x1 hasta df. Si tú te acuerdas, esto es lo mismo que nosotros vimos en univariado. La O sea que función la función la función de densidad empieza como en cero y tiende a uno, ¿no? Al infinito. tiende a uno, sí señor.
Es como tiende a una un S. La, correcto. la S acumulada, listo, ya me quedó claro. ¿Qué pasa? Nosotros podemos escribir esto como las diapositivas, ellos no van a desglosar así. Ellos te van a colocar simplemente f de x negrilla mayúscula evaluado en un x negrilla minúscula igual de, solo colocan una integral. Pero aquí va el chiste. El menos infinito lo colocan en negrilla, porque el menos infinito varias veces. Y en vez de colocar x1 hasta xd, colocan el x en negrilla. Entonces nosotros le vamos a colocar menos infinito colita y x colita. De f de x colita evaluado en x colita con el diferencial de x colita. Cuando veamos esa x colita, es todo esto. ¿Listo? Ya entiendo. Podríamos ver la presentación, cómo lo escribe para acostumbrarme a la notación. A ver, acá. Entonces, bueno, acá hay unos errorcitos. Por ejemplo, esto sí está, bueno, venga a ver más adelante. Estoy preparando terreno. Mire, por ejemplo, acá, X en negrilla es un vector aleatorio que distribuye normal, pero esto no es cualquier normal, ya vamos a definirla. Esta es normal Ah, multivariada con sí. vector de medias mu y matriz de varianzas y covarianza sigma. Uy, sí, ahí tiene toda la razón. No, y yo estaba feliz porque yo, uy, aquí no metieron vectores ni matrices. Claro, porque no me daba cuenta por las negrillas. Sí, las negrillas, todas las negrillas son vectores, ¿listo? Ya. A las negrillas. Entonces, bueno, No, vamos a terminar esto con, bueno, ya vimos función de densidad, función de distribución, que va a ser muy importante porque la función de riesgo va a ser una, una, un cambio, una variación de la función de distribución acumulativa. Entonces hay que entenderla muy, muy bien. ok, listo. Ahí vamos súper bien. Bien. Entonces, listo. Entonces nos falta algo, nos falta una cosita pequeña ya. Entonces, bueno, vamos a definir lo que es el vector de medias, ¿listo? Definición, vector de medias. O bueno, esperanza de un vector aleatorio. Esperanza de un vector aleatorio. Aleatorio. Sea omega fp, un espacio de probabilidad que siempre lo tenemos que considerar. Y x, una variable asociada a ese vector que tiene una distribución, una densidad asociada de unos parámetros. Bien, esto ya lo entendemos, ¿sí o no? Esto de acá, mire. Es una Sí, expresión larga, solo que el texto y todo lo comprimen eso. ¿Sí? O sea, allá usted en las diapositivas usted ve así, x negrilla chiquito. distribuye f de x negrilla. Ah, Ah, ese f de x negrilla es la función de distribución. de Ya, la densidad, por minúscula. lo que es la minúscula, de densidad. Ah, es la mayúscula, listo. Listo. Entonces vamos a definir la esperanza de un vector aleatorio. La esperanza de un vector aleatorio simplemente es el vector, bueno, estamos tomando los vectores así, esperanza de la primera variable aleatoria, así hasta la esperanza de la décima variable aleatoria. Donde la esperanza, recordemos que es la integral de los x por la función de identidad. La esperanza, digamos, en univariado, la esperanza de x es menos infinito hasta infinito, por la función de densidad de x, ¿vale? Ok. Así. ¿Dudas? ¿O todo No, súper está clarito? súper claro. Así vamos bien. No. Muy bien. Vamos a ver una segunda característica de los vectores aleatorios. Y es que ya no hay solo varianza, sino es que ya vimos que entre ellas hay una medida que es la covarianza, ¿sí o no? Ujú.
Entonces vamos a definir lo que se llama la matriz de varianzas y covarianzas. Ok. Matriz de varianzas y covarianzas. Muy utilizada porque con ella vamos a caracterizar los procesos gaussianos, los procesos de la normal. Ahorita aclararé bien. Por ahora veamos la definición de matriz de varianzas y covarianzas. Sea X un vector aleatorio, aleatorio, se define la varianza de un vector aleatorio, se define como una matriz que va la varianza de la primera variable, Ujú. la covarianza de la primera variable con la segunda variable, la covarianza de la primera variable con la décima variable, la covarianza de la primera variable también con la segunda variable, varianza de la segunda variable, covarianza entre la segunda variable y la décima variable. Acá, covarianza entre la primera variable y la décima variable, covarianza entre la segunda variable y la décima variable, varianza de la décima variable. O sea, es una Claro. matriz que me reúne las varianzas en la diagonal y las covarianzas entre las... Sí. ¿Listo? ¿Dudas de esa matriz o clarita? No, esto lo recuerdo. Muy bien. Es una matriz simétrica, ¿sí o no? Sí, Nosotros notamos es simétrica. una matriz simétrica. Entonces, em, eso es importante. Bueno, listo. Entonces, eso es importante tenerlo claro, la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Dudas? Otra, otra, otra anotación es que esto es sigma. Sigma de del vector aleatorio. La notación. La matriz. Listo. Una última, que es la función generadora de momentos. ¿La has escuchado? Claro, la función de los momentos que saca las varianzas. Sí, exacto. Función generadora de momentos. Saca esperanzas, varianzas, de todo. Pero tiene algo Ujú. muy interesante. Y ya vamos a ver qué es lo interesante. Bueno, tiene demasiadas propiedades, pero vamos a ver las que vamos a usar. Yo creo que de aquí hasta mucho, mucho, porque nosotros vamos a detectar procesos gaussianos más adelante. Eso. Ujú. Ya incluso para la estimación de la variación de los factores de riesgo, ya uno empieza a usar procesos gaussianos. Entonces, importante. Bueno, sea X un vector aleatorio, se define la función generadora de momentos del vector aleatorio X evaluada en el vector T. Recordemos que en univariado, la función generadora de momentos de la variable T evaluada en T era la esperanza de E a la TX. Recordemos, X es una variable aleatoria. Una constante por una variable aleatoria también es que Es una variable aleatoria. es una variable aleatoria. Si yo exponencio una variable aleatoria, también me queda una que, Una variable aleatoria. por lo tanto, tiene esperanza, ¿sí o no? Sí. Muy bien, aquí lo mismo. Pero esto es la esperanza de E a la T transpuesto por X. Vector T transpuesto por X. Veamos qué es un vector transpuesto. Un vector transpuesto es, por ejemplo, B1 hasta Ujú. BD. Por otro vector, U1 hasta UD. Esta fila, por esta columna, me da V1 por U1 más V2 por U2 más así. Y esto es un número, ¿sí o no? Sí. O sea que Eso. el producto así de vectores es un número. Luego, T transpuesta por el vector aleatorio es una ¿qué?
Es una variable aleatoria. Variable aleatoria, es una ponderación de X. Bien. Y E elevada a esa variable aleatoria es también una variable aleatoria, por lo tanto tiene esperanza. Y esa esperanza se llama la función generadora de momentos, que es análogo al proceso de Taylor. Uno puede derivar esto y tiene el Taylor, entonces tiene la suma de las esperanzas con las derivadas. Entonces al derivarlo, uno encuentra, al derivarla esta, uno encuentra el momento que necesita. Bien. Esa es la Ok. función generadora de momentos. ¿Dudas de la función generadora de momentos o todo claro? No, está bien. Pues Teorema de la digamos, caracterización. el momento X es cuando es, o sea, el momento uno, o el momento 2, o el momento 3. El momento uno es la media, el momento 2 centrado es la varianza. Ah, ¿y el momento 2 en dónde varía? ¿En el X o en dónde? En esa fórmula. Bueno, veamos eso. Entonces ese es el teorema. Para recordar. Teorema de los momentos. Solo lo enuncio, tranquilo. Rápidamente. Entonces lo voy a colocar de una vez. La esperanza de x a la k es igual a la derivada késima de la función generadora de momentos evaluada de la función generadora de momentos con respecto a perdón, a t sub k, y esto evaluado en t igual a cero. Hago la derivada primero, las késímas derivadas, y lo igualo a cero. Entonces, la esperanza de x, caso particular, es simplemente la derivada de la función generadora de momentos con respecto a t, evaluada en t igual a cero, después de derivar. Ah, ok, en el momento 0. Sí. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la función generadora de momentos de la variable aleatoria normal es e a la t mu más t cuadrado sigma cuadrado sobre 2. Sí. Pregunta, ¿cuál es la derivada de la función generadora de momentos con respecto a t? Pues sería como t multiplicado, bueno, mentiras, e a la t, mío por e elevado a la t, Más t mío. cuadrado sigma cuadrado sobre 2. Esa sería la externa. Por la interna, ¿quién es? Toda esta. La interna sería mío La interna y sería mu más más 2 veces. 2 veces t por sigma cuadrado. ¿Mm? Bueno, de hecho sería t por sigma cuadrado. Muy bien. Ahora evaluémoslo en t igual a cero. Ok. ¿Qué haría? ¿E a la qué? T igual a 0, pues sería toda la fórmula de la esperanza. O sea, sería uno. ¿Sí? Ujú. La, E a la cero sería uno y 1 multiplicado multiplicado por por mil. mu más ¿Sí? cero por sigma cuadrado. Uno por mu es Ujú. igual a mu. Pero si el teorema nos dice que la primera derivada es la esperanza de x a la 1, o sea, la esperanza de x. Luego, la esperanza de x en una distribución normal, porque esa es la función para la normal, o también distribución gaussiana, se llama, es mu, Sí, es ¿no? cierto. Entonces, ahí uno puede ir generando. Bueno, y usted se me adelantó. La función generadora sea, entonces, bueno, pero no hemos visto la distribución normal multivariada. Entonces, bueno, déjeme a ver si ya lo podemos ver. Nos falta enunciar un teorema y ya vamos para allá. ¿Listo? Teorema. Dudas de acá. Voy muy rápido. Muy No, rápido. sí, voy. La idea es ir avanzando. Entonces, bueno, el teorema se llama el teorema de la caracterización. De hecho, originalmente es un teorema de ecuaciones diferenciales. Lo que pasa es que la función generadora de momentos, esta función generadora de momentos, en el cálculo diferencial, bueno, en el análisis en general, en el análisis matemático, lo llaman transformada de Laplace. Ah, ok. ¿Vale? Sí. Porque igual la transformada de Laplace es la integral de a la menos st por f de t de t. Y si nosotros notamos la esperanza de e a la x t es igual a la integral de menos infinito. Bueno, la integral de e a la x t por la función de densidad con respecto a x. Se nota, esto es la misma transformada Ok. de Laplace. Y la transformada de Fourier, en otro la llamamos función característica, que es muy similar, pero vamos a manejar solo la de minutos.
Ok, o sea, la función característica va con el teorema de la caracterización, ¿no? La de momentos y ambas tienen ese teorema, ambas, pero Ah, vamos a anunciar solamente el de momentos. Entonces, ese es el teorema de la caracterización. que va relacionado con Fourier. No, no, tranquilo, es que la estadística usa otros nombres. Ah, ok. Función generadora de momentos, ¿listo? Esa es la que estamos viendo. Entonces, mire lo que dice. X, f de X es igual a f de Y si y solo si la función generadora de momentos, en general, en vectores aleatorios, de el vector aleatorio de X es igual a la función generadora de momentos del vector Y. O sea que la función generadora de momentos caracteriza de manera única la función de distribución acumulativa conjunta, ¿vale? Ah, ok. O sea, lo único que varía ahí es que está igualando los momentos de una variable aleatoria diferente, ¿cierto? O sea, exacto. Tenemos X y Y. X y Y tienen la misma distribución, sí, solo sí, tienen la misma función generadora de momentos. Esto nos va a servir para qué. Entonces, veamos la definición de la distribución normal. De variante, ¿no? De la, Mm. ¿Sí has visto la definición de la distribución normal solita? Pues seguramente, pero no la tengo así Es como. esta, mira. F de X evaluado en X es igual a 1 sobre raíz de 2pi, sigma, exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, X menos mu sobre al cuadrado. Esa es la normalita. ¿Y la conocías? Sí, sí, claro. Y habíamos dicho en el ejemplo anterior que cuya función generadora de momentos es igual a E a la T mu más T cuadrado sigma cuadrado sobre 2. ¿Cuál expresión es más fácil? Intuitivamente. Y la de abajo. Hmm. Y ya sabemos que si vemos que una variable aleatoria tiene esta función generadora de momentos, automáticamente Es una la normal. distribución es normal. Ujú. Ah, ok. Por el teorema de la caracterización. Ahora vamos a definir la normal de variante. ¿Sí? Definición. La distribución normal multivariante o normal de variante. Ujú. Entonces, sea X un vector aleatorio, X en este caso sería sea X una variable aleatoria. Se dice que X distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrada, sí, solo sí, sí, solo sí, o tiene esta densidad o por el teorema de la caracterización tiene esta función generadora de momentos. Sí. Sea X un vector aleatorio, se dice, se dice que X distribuye normal de variante con vector de medias mu y matriz de varianzas y covarianzas sigma, Ujú. si y solo si la función de densidad evaluada en X es igualito. Es 1 sobre raíz de 2pi, pero a la D, porque ya tenemos varias. Como no tenemos desviación estándar, entonces vamos a usar algo que se llama el determinante de la varianza, que se llama varianza generalizada, y Uno vamos sobre y elevado a la de elevado pi. a la D. Raíz de 2pi está elevado a la D, que es la dimensión del vector aleatorio. Ujú. Exponencial de menos un medio, algo que se llama la distancia de Mahalanobis. X menos mu, sigma a la menos 1, X menos mu. Ese es transpuesto. Traspuesto. ¿Mm? Para que me quede un número. Esa es la función de densidad. La Sí. construcción se hace por un teorema que se llama el teorema de la descomposición espectral, pero eso no lo vamos a tocar. Pero está fea, ¿no? La Sí, expresión. Pero la función generadora de momentos del vector aleatorio normal, evaluada en un T, es igual simplemente a E a la T transpuesto por mu más T transpuesto sigma T sobre 2. ¿Qué expresión ah, está más fácil? más sencillo, sí. Está más sencillo, ¿cierto? Claro. Más sencillo.
Entonces, trabajar con la función general de momentos es crucial, ¿sí? Porque nos va a ayudar a no tener que meternos con una expresión tan compleja, sino algo más sencillo, Pero ¿vale? la función generadora de momentos cambia según la distribución. Sí, claro, esta es la distribución normal. Entonces, tú buscas una tabla de funciones generadoras de momentos y la encuentras en Internet para la Bernoulli, entonces la Bernoulli, para la binomial. En Wikipedia siempre sale distribución normal, distribución Cauchy, digamos, distribución Gumbel, y tú nunca has visto la distribución Gumbel en tu vida y quieres trabajar con la función generadora de momentos, colocas distribución Gumbel, ahí te dice función, esa cosa está muy fea, función generadora de momentos, bueno, más sencillo. Entiendo. Es lo que pasa para solucionar ecuaciones diferenciales con transforma de Laplace. Uno ve una ecuación diferencial difícil y le aplica Laplace y se convierte en una ecuación algebraica, o sea que se hace con lo de bachillerato, dándole Laplace. Ah, no, ya eso, que la Ya plaza. tenemos una cosa súper densa, determinantes, inversas, transpuestos. Ya tenemos algo mucho más sencillo, la media y la varianza. Ok. ¿Hay dudas o no? Oh, claro. No, sí, está claro. Bueno, muy bien. Entonces, listo, eso es lo que vamos a ver de la distribución normal multivariada y la vamos a aplicar para estimar lo que queremos estimar que es nuestro LDT más uno. Entonces, recapitulando. Y fue claro el repaso, ¿sí o no? Sí, estuvo bien. ¿Fue fuerte? Un poquito pesado. No, estuvo bien. Sí, me ayudó harto. Listo, entonces vamos a ver, recapitulando. L de t más uno, nosotros habíamos dejado que depende solamente de x, vamos, t más uno. Ujú. Estamos denotando los vectores con colín, ¿no? Listo. Entonces, nosotros, pues teníamos una linealización de Taylor hace ratico, ¿no? Y pues vamos a usarla para estimar lo que nosotros queremos. Entonces, primero, bajo el modelo de stock, nosotros tenemos que f de z sub j, cada z sub j tiene una f, o sea, perdón, la derivada, denotemos la mejorada, o sea, el texto tiene así, f de z sub j. Recuerda que esa es la derivada de f con respecto a z sub j evaluada en todo el z. Y eso Mm, teníamos que es igual a lambda sub j e a la z sub t j. ¿Por qué? Porque la derivada de la exponencial es ella misma. Es por eso. Y solo sobrevive la z sub t j porque estoy derivando con respecto a j, ¿vale? ok. Eso, o como estos son las exponenciales de los logaritmos de los precios de las acciones, esto simplemente es el precio de la acción en el tiempo J. Y si nosotros tenemos un T, entonces ya sabemos quién es este valor, que lo estamos llamando W sub T de la acción J. Ok, sí. Bueno, entonces vamos a reemplazar y vamos a encontrar algo genial. L de T más uno, que es lo que yo quiero predecir en términos de X sub T más uno, es igual a quién? Es igual a menos la derivada en t, eso es por linealización de Taylor, encontramos la vez pasada, menos la sumatoria de las j derivadas, f derivada en z sub j, evaluado en t y en el z, que son todos los factores de riesgo, multiplicado por el x sub t más 1. Bien, pero nosotros tenemos que esto es lambda sub m menos j. Entonces, Mm, esta señora no dependía de t, sino directamente de z sub j, o sea, 0. Y esto nos queda menos. Y esta señora, si nosotros vemos acá, f de z sub t y j, ¿cómo lo estamos modelando? Como una exponencial. Entonces ya sabemos que su sumatoria desde j igual 1 hasta d, de los lambda sub j por e a la z sub t, j, multiplicado por x sub t más 1. Pero ya sabemos que estos son las w sub t. Entonces simplemente nos queda menos
la sumatoria desde j igual 1 hasta d de las w sub t j multiplicado por x sub t más 1. ¿Qué Ok, hace? hay una pregunta, ¿por qué se vuelve cero la de arriba? Porque la deriva, como esto directamente no depende de t, ¿no? Eh, esto no depende de t, si es solo un escalar por e a la z, que esa sí ya es con otra derivada, pero no depende directamente de t, no depende. No, depende del factor de riesgo, el momento. Depende del factor de riesgo. Entonces, Entonces, si lo esta es derivamos con respecto a t, cero. no... Si quieres, coloquemos acá. ah, o sea, si tenga la t... Ah, ya, porque ya tenemos definida lo que es la función, ¿cierto? La función Exacto. siempre... La función f es esa, sigma... ¿Es así? No, perdón, lambda. Lambda multiplicado por el exponencial, y como eso no depende de t. Sí, va. Este es el factor de riesgo JS. Me faltó ese detallito. Hay algo Ah, que no he indicado acá y no hemos visto. Y es que, ¿qué es un producto punto entre dos vectores? Recordemos eso. Por ejemplo, 4 5 producto punto entre 2 3. eh, un escalar. Ujú. Es un escalar y es 4 por 2 más 5 por 3, ¿sí o no? Sí. Es un número real, bueno, listo. ¿Qué pasa? Que yo, si yo tengo acá en notación A1 hasta AD y acá Sí. B1 hasta BD, pues esto es lo mismo que ponerlo transpuesto. O sea, el producto punto, yo lo puedo definir. V producto punto con U es lo mismo que V transpuesto por U. Fila por columna y voy sumando cada componente. Entonces, yo puedo ver un producto punto como una suma desde un indicador 1 hasta un indicador, en este caso es D, de los A sub K por B sub K, que es el indicador, o B sub J, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, un producto punto lo puedo ver como una sumatoria y una sumatoria lo puedo ver como un producto punto. Entonces, vamos a ver, esta sumatoria, ¿quién es? ¿Quién es el índice? J, ¿sí o no? Ujú. El índice de J entonces sería el, la sumatoria de J igual a 1 hasta D del WT, J. Exacto. Entonces, estos WT, J es el vector W Ah, ahí tengo. transpuesto. Y este X sub T más 1 J, ese es el vector X sub T, los factores de riesgo. Pero acá hay un menos, ¿no? Ujú. Entonces Entonces, ya encontramos que simplemente es esa la linealización. mm, Clarito todo. sí, estoy. Pues lo único que no me queda claro es esa función que da cero, la de la derivada. ¿Cuál? Em, la de arriba, la que me dijo que no dependía de t. Ah, bueno, eso es porque directamente esta función f, como f es la sumatoria de los lambda por e a la z, no tiene t's involucrados, no tiene, por ejemplo, t por t cuadrado, por t cubo, sino que el e Ah, sí, 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 es no, es que de el la z, variable aleatoria. el z es un subíndice. Entonces, claro, la Ujú, derivada con respecto a t no existe. correcto. Y listo, no, ya, claro. Vamos bien, ¿sí o Súper, no? sí. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos ese W transpuesto T. Pues nosotros queremos estimar ese W transpuesto T. Estamos con unas ganas de estimarlo, pero ya vamos para allá. Pero ya vimos herramientas de la distribución normal, ¿sí o no? Sí. Entonces, vamos a estimarlo. Como esto es una variable aleatoria, vamos a estimar sus parámetros. ¿Listo? Ujú. Entonces, bueno, una anotación importante que hace el libro y que es importante hacerla. Nosotros habíamos dicho que L de t más 1 es igual a menos C de t más B de t transpuesto, un vector, por las variaciones de los factores de riesgo.
Entonces, en este caso, C de t es igual a 0 y B de t es igual al vector W. Ok. W. W, que son los pesos. Bueno, ese es el vector. Bien. Bueno, y ahora nosotros tenemos que, si nosotros consideramos la media del vector aleatorio de diferencias en el tiempo t más 1, de diferencias de los factores de riesgo, y sigma, la matriz de varianzas y covarianzas, o sea, la covarianza del vector t más 1, porque es un vector aleatorio, entonces la covarianza de un vector aleatorio es la matriz de varianzas y covarianzas, ¿sí o no? Eso era lo que habíamos dicho. Ok, sí. Entonces nosotros podemos decir que la esperanza de mi pérdida futura es igual, por definición, pues es la esperanza de menos la sumatoria de los W, sub TJ, desde J igual 1 hasta D, Sí, de X sub T más 1 J. ¿Qué es lo aleatorio aquí? Los T más 1 J, ¿no? Entonces, sí. saco esta sumatoria y estas constantes, menos sumatorias de J igual 1 hasta D, W sub TJ, esperanza de X sub T más 1 J. ¿Quién es la esperanza de X sub T más 1? Mu sub J, la estamos llevando, menos sumatoria, desde J igual 1 hasta D, de W sub TJ, por mu sub J, que es la media de la J décima componente. Pero esto es una sumatoria cruzada. Y una sumatoria cruzada es un producto así, Es un ¿no? producto punto. Ah, Producto sí. punto. Entonces, tenemos que estimar la media, ¿sí? Para estimar la esperanza de la pérdida. Pero como yo no me conformo con la esperanza de la pérdida, necesito la volatilidad, la varianza. Yo quiero ver, bueno, listo, voy a perder tanto, pero ¿con cuánta volatilidad voy a perder? ¿Sí? No, mire, va a perder menos 5, o sea, es ganancia. Ah, listo, va a perder menos 5, pero si tengo una varianza de 80, es la misma. En cambio, si tengo una varianza de 4, ah, listo, la Ya es idea es más fácil. ganar. ¿Sí? Mm, Entonces, vamos a ver cuánto es la volatilidad de esos cambios. Entonces, la varianza de L sub t más 1, la varianza de W sub t, W transpuesto por X sub t más 1. Hay algo que me faltó decirlo, y es que la varianza de un vector de A, de una matriz A, dos cosas. La esperanza de una matriz A por un vector aleatorio es igual a la matriz por la esperanza del vector aleatorio. Y otra cosa es que la varianza de una matriz por un vector aleatorio es la matriz por la matriz de varianzas y covarianzas por la matriz transpuesta. ¿Vale? esa sí está importante, esa formulación. Sí, todo eso es fundamental. Todas esas Esa es la cositas. matriz de varianzas y covarianzas multiplicada por Y traspuesto. si yo le quiero sacar la varianza a una matriz multiplicada por un vector aleatorio, es la matriz por la matriz de varianzas y covarianzas del vector aleatorio por la matriz transpuesta. ¿Listo? Ok. Y un vector es una matriz. Entonces acá tenemos una matriz. Entonces la Mm, formulita nos dice, sáquela, fresco. Le queda la varianza de x sub t más 1, pero acá la saca transpuesta. Como acá lo teníamos transpuesta, sale sin transpuesta. ¿Dudas o clarito? no, estoy. Listo. Entonces acá nos queda W transpuesto por matriz de varianzas y covarianzas por W. Y nos queda eso. Pregunta. Esta matriz, que es un vector, es 1 por D. Esta matriz es D por D. Y este vector es D por 1. O sea que Ujú. Es esta un valor. multiplicación de matriz es un escalar, un número real. O sea, es una varianza de una variable aleatoria. Y pues da positivo. Y, y este señor es un producto punto, que es un real. O sea que L de t más 1 distribuye normal univariado con media menos W transpuesto mu y matriz y varianza normalita W de t transpuesto sigma W.
¿Listo? Entonces ya tenemos un modelo distribucional asociado a pérdida. Ujú. Buenísimo. Sí, sí es. Eso es la estimación de L de t dado los X de t, porque ahora simplemente lo que vamos a hacer es estimarlo. A mu se va a estimar como la media, como X barra, y a sigma se va a estimar como la matriz de varianzas y covarianzas muestrales. Ujú. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo quiero estimar, Uy, pero o sea, la covarianza de esa SN se confunde un poquito con el precio de la acción, ¿cierto? sí, 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 dejémoslo como el estimado, ya, dejémoslo así, sí. Esto simplemente es la sumatoria de observaciones de X sub k sobre el número de observaciones, y esto simplemente es las observaciones, estos son vectores, o sea que me queda un vector dividido por un escalar es un vector de medias, y esto simplemente es sumatoria de los X sub k menos, eh, a ver, la sumatoria de los X sub k menos X sub k, a ver, sí, 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 ahí vamos bien, multiplicado por el X sub k menos el X sub, menos el mu estimado, multiplicado por X sub k menos el mu estimado, transpuesto, porque es un vector. Ujú. Vectores, 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 dividido entre ellos. Esto no lo dijo el profe, pero esto es la inferencia que se hace como para que sepas cómo estimar esa media y esa varianza. Y ya teniéndolo estimado, entonces ya tienes una distribución. ¿Qué vas a hacer? Vas a ejecutar muchos, muchos LDT. Y vas a dibujarlos, Entonces vamos a dibujarlos, por ejemplo, acá. Entonces, acá voy a dibujar esos. Eso me da una idea de la media de LDT, ¿sí? SW transpuesto por mu estimado. Y también me va a dar la idea de la variabilidad o de la volatilidad de la pérdida. La idea es que esté más arriba de cero. Sí, claro. Entonces, ahí es como se estima esa función, esa pérdida, la variable aleatoria pérdida. ¿Listo? Ese, al final, ese cero, ¿qué significa? Ese De cero la- significa, si por ejemplo, acá está el cero. Bueno, la idea es que el cero es Ah, o ese es el valor del eje. el Perfecto. eje, sí, este es el eje normal. Entonces, ¿qué pasa si es negativo? Entonces, si es negativo, quiere decir que la pérdida es negativa, por lo tanto la ganancia es positiva. Esa es la Mm, idea. Pero si veo que sube este señor, entonces ahí la pérdida es positiva y eso quiere decir que pierdo. exacto, entonces no se mete en la acción porque el historial de la acción va como regular, no se mete en eso. Dudas del modelo de stock. No, ahí estamos bien. Sí, creo que estamos bien. Y si quiere, podemos dejar acá, pero no. Vale, entonces voy a enviar este. Clarito, todo súper claro. Y está claro. Listo, Hasta bien, ahora. esa es la idea. Mañana entonces lo mismo. Vamos, aunque bueno, mañana vamos a repasar, que yo me acuerdo que esto lo hicimos con el contrato europeo, con la fórmula de Black and Scholes. Sin embargo, nosotros vimos bueno, lo fuimos mucho más riguroso. Aquí, pues ya vamos a asumir cositas, vamos a asumir unas cositas, o si quiere, pues lo vemos con más calma, pero bueno, el segundo ejemplo es el contrato europeo. ¿Listo? Y después vamos a definir lo que se llama la función de riesgo. ¿Listo? Esa que es súper importante que no. Muy importante, pero toca prepararte, porque Ah, listo, todo listo. esto es secuencial. Tun, 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 tun. Pero si uno no entiende algo atrás, no puede entenderlo y se me pierde. Entonces, es secuencial, totalmente secuencial. Ah, listo. No sé si ha Sí, notado, el profesor rescata cosas del pasado. pues es que va muy rápido. Es demasiado. Voy a colocarle pause